Aquí ya hemos hablado de cómo la era digital ha cambiado el diseñador como creativo. Pero, ¿y cómo nos influencia como profesionales? En esta época en la que la educación y el diseño gráfico están al alcance de todos, ¿cuál debería ser nuestro verdadero enfoque como diseñadores? Creo que pasamos demasiado tiempo centrándonos en la tecnología y en la técnica del diseño, pero se nos olvida lo que realmente es importante para nosotros: comunicar. Por eso quise hablar con Víctor Palau, director y fundador de Gráfica. Seguro que él nos tiene buenas respuestas. A ver, el mundo de las tendencias es muy curioso. Hace como 15 años las tendencias eran bastante más marcadas que ahora. ¿Qué ha ocurrido ahora con todo, sobre todo con toda la explosión de las redes sociales? Y es que casi cualquier cosa es tendencia. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que a nosotros desde Gráfica lo que nos cuesta es encontrar tendencias sólidas que sean transversales y que vayan a durar en el tiempo. Hace 20 años había un modelo de diseñador. ¿Qué ocurre? Que ahora hay tantas posibilidades de desarrollar tantas actividades alrededor del diseño que casi lo lógico no es ser el diseñador básico, pero sí que es un estadio. Es decir, lo que nosotros vemos en Gráfica es que el diseñador sí que es una carrera en la que tú puedes evolucionar o mutar. Aún hay muchas cosas que nos faltan por aprender en este tema, pero estoy seguro que las vamos a aprender hoy. Esto es Kinomat y en el capítulo de hoy, educación en diseño y tendencias. Nos vamos. Bueno, Víctor Palau, diseñador gráfico y editor de la revista Gráfica. Hola. Bienvenido. Creo que hay un término interesante y se me ocurre que tú eres una de las personas más idóneas para esto, ¿no? Un poco hablar sobre el estado actual de las tendencias de diseño y lo que se espera de nosotros como estudiantes de diseño. A ver, el mundo de las tendencias es muy curioso. A ver, en estos momentos, hace como 15 años las tendencias eran bastante más marcadas que ahora. Sí. Es decir, sobre todo la tecnología no había evolucionado tanto, el software, digamos que incluso Internet nos permitía que las cosas fuesen más lentas. Yeah. ¿Qué ha ocurrido ahora sobre todo con toda la explosión de las redes sociales? Y es que casi cualquier cosa es tendencia. Y a veces las tendencias duran una semana, un mes, y que constantemente hay muchos grupos sociales o como muchos grupos de gente en el que lo que es tendencia para un grupo no es tendencia para otro. Yeah. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que a nosotros desde Gráfica lo que nos cuesta es encontrar tendencias sólidas que sean transversales. Claro. Y que vayan a durar en el tiempo. Sí que es cierto que hay tendencias como, por ejemplo, que el color ahora se ha convertido en una herramienta muy potente, porque todas las redes sociales, todo lo que es muy color es una tendencia muy potente. La tipografía también es una corriente que siempre está ahí. El uso de la tecnología, de cualquier software para desarrollar cualquier creatividad, campañas, es decir, ahora todo es software, todo son aplicaciones, hace que con el tiempo esas pequeñas cosas estén ahí, pero hay muy pocas cosas así. Sí, yo creo que en verdad eso lo hablamos mucho, es la trampa del progreso, ¿no? Que llamo yo, que cómo saltamos al tren, cómo sabemos cuál es la tecnología que es la que va a perdurar, ¿o no? Ahora todo dura muy poco tiempo. Dura muy poco. Hay un punto interesante en todo esto, lo hablaba con Pepe Jimeno, uh-huh. Que él decía que ahora se espera que ahora el diseñador se puede especializar mucho más que antes. Más que eso me interesa. ¿Qué se espera de un diseñador gráfico hoy en día, sobre todo alguien que está empezando en la industria, ¿no? A ver, es que el diseñador, lo que pasa es que hace 20 años había un modelo de diseñador. Claro. Volvemos otra vez a lo mismo de la velocidad y los cambios de las cosas. Ese modelo yo lo viví y era muy fácil porque digamos que había un solo programa de diseño, Freehand, QuickExpress, Photoshop y poco más. Y el diseñador que ahora llamaríamos diseñador básico, el que hace logotipos, carteles, libros, revistas, cosas de ese tipo, era el estándar y era lo único que había. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Es que ese modelo es un modelo, no es el único modelo. Entonces era el único. ¿Qué ocurre? Que ahora hay tantas posibilidades de desarrollar tantas actividades alrededor del diseño que casi lo lógico no es ser el diseñador básico, pero sí que es un estadio. Es decir, lo que nosotros vemos en Gráfica es que el diseñador sí que es una carrera en la que tú puedes evolucionar o mutar. Es decir, puedes empezar como diseñador básico, multiplataformas, es decir, que sepas un poco de todo, porque a lo mejor con 20 años lo normal es abarcarlo todo, probar packaging, probar tipografía, probar cartelismo, probar editorial, conocer un poco todo, incluso hacer audiovisual, multimedia, cosas de ese tipo.
y luego poco a poco a lo largo de tu crecimiento profesional ir buscando un punto que a lo mejor sea más interesante o buscar nuevos nichos de mercado. Ahora el multimedia y el audiovisual está muy de moda porque cada vez es más fácil. Claro. No, y arriesgarse un poco, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Tú también has escrito mucho sobre eso que me pareció muy interesante de no educar en el éxito. Sí, eso para mí es fundamental, porque el éxito solo... Es como en el fútbol no todos son Messi. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces uno lee y uno se deja caer en esa trampa del Pinterest, que llamo yo, ¿no? Sí. De decir, ay, pero ¿cuántos logos chulos hay? ¿Cuánto todo es bonito? Y como que uno subconscientemente, aunque el trabajo nunca lo haga para subirlo a internet, uno intenta es compararse a eso, ¿no? Siempre está como en nuestra mente que todo lo que hacemos es para que esté a ese nivel, ¿no? Y lo cierto es que jamás va a estar en ese nivel, ¿no? No, y aunque esté, luego también descubres cuando estás con gente que se supone que está en ese nivel o en ese éxito, luego tú hablas un poco con ellos y al final tienen los mismos problemas y las mismas dificultades que cualquier otro diseñador medio o local o que tiene muy poco trabajo. Mientras más hablas con diseñadores que digamos más están establecidos, te das cuenta que menos le prestan atención mucho menos a esas tendencias o al qué es lo que se lleva, ¿no? No, lo de educar en el éxito es que es un problema que tienen todas las escuelas y es que se les enseña a que hay un objeto, digamos que tienen un referente, es decir, ay, pues este diseñador que es mundialmente conocido es al que nosotros queremos parecernos. Claro, evidentemente, si lo extrapolamos a otras actividades, como decían con el fútbol, todo el mundo quiere igualarse a Messi, todo el mundo querría ser el nuevo Messi o el nuevo Ronaldo, pero ¿qué ocurre? Que evidentemente eso es una rareza. Lo normal es que el 99,9% de la gente que estudia diseño pues va a tener un trabajo normal, con clientes normales, con dificultades habituales. Pasa en todas las profesiones. Entonces, no enseñarles a que eso es lo habitual y que lo otro es lo excepcional es cuando ocurre que hay mucha frustración, la gente tiene mucha voluntad por conseguir un éxito que es mentira, es decir, un éxito que además incluso cuando hablas con estas personas que tienen, no sé, a veces hemos estado cenando con Jonathan Barbrook y el tipo que les hacía los discos a Bowie. Y era un tío de lo más normal del mundo y te cuenta cosas como, pues, no, pues me pasó esto y pues le podría pasar a cualquiera. Claro, te das cuenta que no, el éxito ese que soñamos no es tal. En esta era, a ver, ya para nosotros es un poco tarde para vivir esa transición entre el analógico al digital, pero lo cierto es que los que nos educamos en diseño ahora somos nativos digitales del diseño, ¿no? Aunque ya yo tal vez no tenga la edad para llamarme nativo digital, ¿no? ¿Cómo evitamos nosotros caer en esa trampa, digamos, de sumarnos al tren de las redes sociales y de nosotros mismos educarnos en el éxito, ¿no? Ya no tanto desde el punto de vista de la escuela, sino el de nosotros mismos perseguir. Me gusta lo de educarnos en el éxito, me gusta. ¿Te entra el audio de...? Adelante, tranquilo. Lo de educarnos en el éxito me parece un tema interesante porque lo que ocurre es que educarnos en el éxito significa el éxito personal, no necesariamente el éxito social. Es decir, hay veces que nosotros hemos hecho trabajos por los cuales hemos cobrado muy poco, pero el éxito personal ha sido inmenso porque hemos tenido una recompensa social o porque... O ganas clientes. O además has hecho un trabajo del cual tú te sientes muy orgulloso, aunque luego la recompensa económica no es... Yo creo que el tema este de no caer en la tentación de entrar en las redes sociales pasa por tener más claro qué es lo que buscamos. Es decir, si tú te pones objetivos a corto plazo, a lo mejor es trabajar en redes sociales, pero a lo mejor es precisamente todo lo contrario, huir de ellas. Es un poco saber lo que quieres. El problema que yo veo ahora es que todo el mundo se lanza en brazos de las redes sociales porque parece como que allí hay una especie de... Hay una vitrina, ¿no? Es la forma de mostrarla. Y nosotros estamos viendo también por análisis de las redes es que las redes cada vez están siendo menos efectivas para la visualización de tu éxito. Eso, me gusta que lleves el tema por ahí. Quiero volver un poco a lo que hablábamos antes, pero si tú estuvieras empezando hoy en día, obviamente ya tú tienes una trayectoria y gráfica tiene un éxito, ¿no? Yo sé lo que haría, y te lo digo. ¿Tú consideras que eso de las redes sociales o la presencia en redes sociales es crucial para un diseñador? Ahora mismo ya no. Ok. Para mí, ahora mismo ya no. ¿Por qué no? Porque te explico. Hace 10 años, cuando nosotros empezamos, las redes sociales era un territorio virgen, era como el salvaje este. Es decir, tú publicabas una cosa y Facebook, Instagram cuando salió hace menos, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,
Tú publicabas algo y llegaba a todos tus seguidores. Algo que parecía lógico. Es como mandar un email a una lista de correo. Tú tienes 1000 amigos, les mandas un email y les llega a los 1000 amigos. En estos momentos eso no sucede así. Las redes sociales han decidido que, bueno, Facebook entre otros y Instagram también y Twitter también. Nosotros, por ejemplo, tenemos 360.000 seguidores y nuestro alcance, el nuestro, el de todo el mundo, oscila entre el 1 y el 2%. Ya. Con lo cual, invertir una energía bestial en redes sociales en estos momentos no tiene muy poco sentido. Que hay otros mecanismos, ahora abordo eso. ¿Que hay que estar o no? Hay que estar. Claro. No puedes no estar. Es decir, es como no tener teléfono o no tener internet. Sí, claro, casi o no crucial, tener sí, claro. un correo electrónico. A ver, ¿vas a tener más clientes por tener más cuentas de correo? No. Pero tienes que tener correo electrónico. Hay que aprender a ver, ¿no? O Exacto. saber qué ver. Y saber qué esperas de ese. Es decir, invertir 1000 horas de trabajo en redes sociales cuando sabes que el retorno es muy, muy, muy bajo. Ahora tienes que estar porque ¿qué ocurre? Que cuando alguien te busca, ¿dónde te va a buscar? Claro, pues en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Totalmente. Pero sí que hay otros mecanismos que se están convirtiendo en mejores sitios. Uno, la web. Okay. Es decir, la web nos hemos olvidado que las webs siguen estando ahí porque la web no tiene límite. Nadie pone barreras. Claro, pero creo que esa transición fue porque la red social se comió a la web. Se comió la web por la facilidad del uso, ¿no? Sí, simplemente porque ya está hecho. Y por el alcance. Claro, claro. O sea, tú publicabas algo, llegabas a muchísima gente Sí. porque las redes lo permitían y con tu web tienes que trabajar mucho para que la gente llegue a ese punto. Optimizar la SEO, claro, todo. Optimizar SEO, hacer newsletters, mandársela a los amigos, mandársela a tus clientes para atraer público a ese canal. ¿Qué ha ocurrido? Que como las redes sociales cada vez se están cerrando más, tiene cada vez más sentido crear tu universo de marca o tu universo de profesional dentro de tu web donde no hay límites. Nadie te va a poner límite. Nadie te va a decir, no, tu web solo la pueden ver al día 2 personas. No, pueden ver todas las que vengan. Con lo cual, la web vuelve a tener sentido. Pero es que además de eso, el otro mecanismo es, si la gente hoy en día invirtiera el mismo tiempo que invierte en redes sociales en hacer otras cosas como hacer eventos, mandar cartas de papel que sigue existiendo ahí, llamar por teléfono, mandar newsletters, hacer otro tipo de actividades para conectar con ese público, seguramente llegaría más lejos que lo que está ocurriendo ahora en redes sociales. O sea que en la época del progreso y la tecnología volvemos atrás, volvemos al analógico y el contacto personal funciona mejor. Nosotros ¿no? lo hemos experimentado muchas veces, es decir, tú coges algo bien hecho, porque eso es otra cosa. Hombre, claro, tiene que tener una calidad. Bien impreso, con un sobre bonito, sí. todo bien realizado. Se lo mandas al buzón de alguien y la respuesta es 1000 millones de veces más bestia que la de las redes sociales. Pero yo creo que eso va de la mano con el tema de los avances y las tendencias, ¿no? Cada vez vemos más ese vintage, ¿no? Volver, ahí como pareciera que hay cierta nostalgia por... Bueno, tampoco yo no lo veo tanto como nostalgia. Al final lo que buscamos son mecanismos para mejorar nuestra visibilidad y nuestra audiencia. Entonces, si de repente surgió Facebook, pues de repente eso nos parecía que era como lo más visible. Pero es que me hace casi gracia que ahora se vea como algo muy creativo lo que antes era normal, ¿no? Sí, mandar una carta, ¿no? Exactamente. Oh, qué creativo, mandar una carta en papel. Sí. Ya, pero que esto era la norma, ¿no? Antes del correo. Sí, totalmente normal. Bueno, vivimos así un poco de ciclo. Al final las sombreras vuelven siempre. Claro, pero creo, o sea, volviendo un poco al tema de eso de las conexiones, ¿no? Tal, tú has escrito mucho sobre el tema de los concursos. Presentación, que para mí es algo infame, ¿no? Porque ¿Cuántas horas tenemos? Aquí podemos hablar un... Y eso me parece interesante porque incluso a la escuela nos llegan muchas ofertas de concursos y pareciera siempre que es como, bueno, preséntense, pero en verdad no. Es que lo de los concursos tiene muchas caras. Entonces, nosotros las hemos analizado, claro. Con Gráfica llevamos ya 10 años analizando. 10 años, todos los días 8 horas, da para muchos análisis. Yo me quedo con dos cosas muy interesantes de lo que he visto. Primero, lo que tú escribías de decir que no gana el concurso el que se presenta, sino gana los de ahora. Sí, exactamente. ¿No? Pero eso se ha pasado siempre. Claro, pero ya es... Depende de tu conexión personal, ¿no? Claro. Pero es que tú estás hablando de otro concurso. Es decir, una cosa son las llamadas a proyecto y otra cosa son los concursos abiertos. Claro. A ver, los concursos abiertos es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender porque solo pasa en actividades creativas. También les pasa a los arquitectos, a los publicistas, y no solo nos pasa a nosotros, pero
es algo que a mí me cuesta entender. Es cualquier otra actividad, nadie trabaja por concursos. Es decir, yo no me compro unos pantalones, me llevo 10 pantalones a casa y el que más me gusta o el que mejor me sienta es el que pago y los otros no los uso, ¿no? Es decir, esto no funciona así. Es decir, tienes que medir las cosas comparándolas con otras actividades. Claro. ¿Por qué a nosotros nos hacen concursar? Pues parece como que se ha convertido en una especie de estándar y además cuando tú se lo dices al que convoca el concurso, no lo entiende. Ya, pero es que tú me estás haciendo trabajar y yo no sé si voy a percibir algo a cambio. exactamente, ¿no? Solo va a ganar uno. Es el tema de la profesionalidad, ¿no? Si tú como cliente esperas algo de mí, espero lo mismo, ¿no? Pero no entiende el que lo convoca, claro. que es, digamos que es como una explotación a de la gente. Sí, es casi eso, el hecho de eso, ¿no? De las redes sociales masificaron tanto el diseño que ahora como que se espera que en cualquier lado pueda encontrarse aquel diseño que no se previó de otra forma, ¿no? Exactamente, es la búsqueda es decir, es como explotar a la gente para decirle, enseñadme vuestro trabajo y así yo, como si tuviese una varita mágica, premiar a alguien. Otra cosa es presentarse a concursos cerrados. Claro. Y eso nos lleva a donde empezó todo esto, ¿no? Que es que uno siempre espera que su trabajo destaque de alguna forma. El que se presenta a ese concurso siempre espera ganar. Sí. Uno no se presenta a concursos porque, claro, gráfica... Se llama ilusión. Y la ilusión, claro. Sí, pero hay, por lo menos los premios gráfica, uno no se presenta, no ¿no? Se puede presentar. No hay presentarse al concurso, ¿no? En cambio, uno pareciera que cuando se presenta un concurso por ahí abierto... Siempre sueñas ganar. Claro. No te presentas. Claro, ¿no? No, yo me presento porque sé que no voy a ganar, ¿no? Te presentas porque crees que vas a ganar. Claro, pero muchas veces estamos tan encerrados en ese éxito interno que tenemos. Los concursos en los que son concursos cerrados, nosotros alguna vez nos hemos presentado a un concurso cerrado que es muy cerrado, es decir, incluso nos presentamos a concursos en los que se te paga la presentación, es decir, claro. A ver, yo me presento contra 3 personas más, o sea, contra 3 estudios más, pero el trabajo que voy a desarrollar para presentarme, evidentemente lo cobro y por tanto el tiempo que le dedico tiene su sentido para como cualquier otra empresa, como cualquier otra industria. Lo que ocurre en los concursos, que ahora sobre todo hacen las instituciones públicas, los que se llaman llamadas a proyecto, el problema que existe es, como decía, era que ganan los de ahora, pero porque es inevitable, porque hay una serie de tendencias, porque tienes un conocimiento de los profesionales que se presentan. Al final el jurado no deja de estar influido. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente con mucha ilusión y creyendo que además su nivel está a esa misma altura, pues se presentan y evidentemente nunca ganan. ¿Qué ocurre? Que la frustración y el enfado es evidente, porque solo gana uno de los 10, 20 o 50 que se presentan. ¿Tienes que presentarte? Pues a veces hay que decirle a la gente, no vas a ganar. No vas a ganar porque no eres de los que están en el grupo habitual. Tu nivel, es decir, los que están en ese grupo que suelen ser los que ganan, no es que estén elegidos ni de haya ninguna especie de enchufismo, ni de corrupción entre favores, no, es un tema de... Hay una serie de profesionales que tienen un nivel y por eso siempre ganan y por eso se les tocan los premios. Hay muchos otros que creen estar a ese nivel y desgraciadamente no lo están. Entonces se presentan con la ilusión de conseguir ganar y nunca ganan. Entonces, ¿para qué hacemos los concursos si al final siempre ganan los mismos? Pues contrátenles a ellos y ya nos ahorramos toda esta historia y no jugamos con la ilusión de la gente. Ya. Ahí mencionas el tiempo que toma, ¿no? el diseño, ¿no? Lo que uno invierte, ¿no? Obviamente toda esta nueva oleada de tecnología nos permite eso, velocidad, ¿no? Sí. Que es lo más importante dentro de todo esto. Y aunque hay fundamentos básicos que nunca cambian, digamos, ley de la Gestalt, llamemos... Hay leyes inamovibles dentro del diseño, ¿no? Que sin importar la tendencia, eso no va a variar nunca. ¿Crees que en general que pareciera que hay un deseo de buscar romper las leyes, ¿no? Para ver... Bueno, forma parte de la creatividad. Claro. O sea, romper las leyes es como... Sí, pero creo que a veces lo llevamos muy lejos solo por intentar... Bueno, son caminos. A veces es un poco... No sé, bueno, David Carson hizo algo muy raro, rompió los límites. Bueno, había otros también que hacían cosas parecidas. Incluso Sackmeister ahora todavía sigue rompiendo las leyes. Forma parte de la creatividad. Si no intentas buscar caminos... ¿Qué ocurre? Que muchas veces aquellos que lo intentan, pues se les mira con recelo en el sentido de, esto está... Porque, digamos, hay una ortodoxia. Eso. Esa ortodoxia, romperla a veces es como traspasar los límites. Claro. Pero yo creo que es necesario. Otra cosa es que le demos
mayor o menor importancia, o que los coloquemos como referente. O tenga más visibilidad o Sí, menos. más visibilidad o no. Ahora, por ejemplo, está muy de moda de nuevo, que es algo que para los que venimos de esa época de la ortodoxia nos parece alucinante, está de nuevo el hecho de deformar la tipografía, estirarla en horizontal, comprimir mucho el interlineado, meter texto todo en negro, es decir, digamos que la estructura de lectura y de visualización vuelve como otra vez a convertirse en algo más abstracto. Seguramente esto pasará y volveremos otra vez a una zona un poco más tranquila, pero de todas esas roturas siempre acaba quedándose algo. Es decir, de lo que pasaba en los 90 con David Carson, al final tú ahora analizas cosas y dices, esto viene de allí. Si alguien no se atreve a romperlo, luego acaba un poco diluido, pero está ahí. Si no lo rompes en un momento, luego no lo utilizas 20 años después. Sin duda. Sé que es algo muy subjetivo, pero ¿crees que, digamos, colectivamente todos esos avances nos han hecho mejores como diseñadores de lo que éramos hace 20 años? Uf, esa es muy buena pregunta. Yo tengo una teoría, y es que nos hemos vuelto más flojos, nos hemos vuelto menos meticulosos. Pepe Jimeno no está de acuerdo conmigo. Por ejemplo. Pepe es muy exquisito Pepe no está de acuerdo conmigo. Pero yo creo que ahora esa capacidad que tenemos de hacer cambios inmediatos y verlo, que antes tenías que ir a la reprografía. Yo no creo que esté ahí la flojedad. Yo creo que el problema es que antes, para dedicarse a una actividad profesional, y digo antes parece como si yo tuviese 200 años, pero hace tan solo 20. Y no fue hace tanto, es que el cambio no fue hace tantos años, ¿no? Se requerían una serie de conocimientos. Okay. Esos conocimientos tú los puedes, es decir, no los tienes que estar utilizándolo todo el día, pero digamos que acceder a una profesión implicaba un recorrido sobre todo de formación, luego suponía un recorrido en experiencia profesional y al cabo 10, 12, 15, 20 años, pues empezabas a tener tus pequeños galones en el que, digamos, que tú ya sabías desarrollar tu actividad, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? Que con el desarrollo, sobre todo de software, a esta profesión accede casi cualquiera. Yeah. Es decir, mi hermano que trabaja en un banco, tú lo puedes ver trabajando con Photoshop, hace cosas horrorosas, pero la herramienta más o menos le permite. Entonces, ¿qué ocurre? Que, digamos que ese es uno de los primeros problemas, es decir, el acceso a la profesión, que todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene derecho a hacerlo bien, mal o peor, pero evidentemente se baja un poco el nivel de formación y de experiencia profesional. Pero luego hay otro, que ese es el que más me duele a mí, porque al final se puede corregir con el tiempo, es un tema de capacidad intelectual. ¿Qué ocurre? Que cualquier diseñador con un ordenador es diseñador, pero para ser diseñador se necesita algo más. Se necesita conocer qué pasa en la calle, se necesita conocer los sectores, conocer la política, leer, sí, como dice el cartel, lee más, diseña mejor. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, nos encontramos, y ahora voy a poner un ejemplo muy evidente, es lo siguiente: cuando desarrollamos la revista, normalmente la revista siempre está estructurada de dos maneras. Hay una primera fase, hay un primer bloque de entrevistas que están normalmente hechas a diseñadores, creativos, gente un poco del mundo de la cultura visual, y en la segunda parte, digamos que buscamos otras profesiones que pueden ser relacionadas con la creatividad, pero que, digamos, son músicos, escritores, cocineros, arquitectos, ¿vale? El discurso que tienen los primeros, los diseñadores gráficos, comparado con el de los segundos, es como si unos fueran analfabetos y los otros fueran, no sé, doctores honoris causa. Yeah. Es decir, hay una distancia de capacidad de discurso y de expresar lo que hacen que a nosotros a veces nos asusta. Yeah. Es decir, porque todo no es hacer un buen dibujito, o no, todo no es hacer una buena foto. Es razonar todo lo que hay alrededor, incluso conocer la realidad. Es decir, muchas veces no se trata tanto de diseñar bien, sino de saber si lo que diseñas ahí fuera alguien lo acepta. Exactamente. O crear cosas que solucionen problemas. Y no todos los diseños son universales, aunque nos guste pensarlo. No, y mucha gente cree, no, estoy inventando la rueda. Claro. Y tú lo ves desde fuera y dices, a ver, no has inventado nada. Claro. Pero no has inventado nada porque no sales de tu cueva y crees que el mundo gira en torno a tu manera de verlo y de pensarlo. Si tenemos que hacer entonces una síntesis de eso, digamos que el nivel de algunos diseñadores ha subido, pero el promedio ha bajado. Mucho, el promedio ha bajado mucho. El promedio ha bajado mucho. Y yo creo que la culpa es un poco ese botón de hazlo bonito que tiene Adobe, ¿no? Sí, pero el lado bonito es una parte, pero es decir, antes yo siempre cuando doy clase muchas veces pregunto, a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí leéis el periódico habitualmente? Y normalmente levanta uno o ninguno. ¿A cuántas revistas estáis suscritos? A ninguna.
¿Cuántos habéis ido al cine el último mes? Casi nadie. Al final todo es como muy superficial. ¿Qué ocurre? Que el diseñador como creador necesita cultivarse. Es decir, tú si dentro estás vacío, Claro. por muy bien que le des al botón de házmelo bonito, seguirá estando vacío. Sí, pero creo que pasa lo mismo que con la fotografía digital, ¿no? Lo mismo. Si le damos un botón y hacemos 20 fotos, sale bien. Alguna tendrá que salir bien, sí o sí, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿no? Porque esa velocidad de creación, a ver, aunque yo lo defienda, aunque a mí me guste ese avance tecnológico, Sí, no, eso es bueno. por la agilidad que tenemos para trabajar, porque mientras menos tiempo pasemos pensando en la técnica, más podemos pensar en el concepto, Exactamente. ¿no? En el concepto. No, la velocidad con el tiempo es buena. Claro. Es decir, y el software es bueno y todo lo que nos está pasando alrededor es bueno. ¿Hemos mejorado mucho los últimos 20 años de profesión? Evidentemente, es decir, no vamos siempre hacia adelante, no hacia atrás, porque tenemos mejores herramientas, los ordenadores son mucho más rápidos. Yo recuerdo cuando nos costaba 1 hora imprimir una 4. O sea, ahora tenemos aquí un plotter que te imprime un 170 en menos de 30 segundos. Ya. Es decir, todo es para mejor. Pero eso es algo innato, es decir, pues los coches son mejores, las teles son mejores, las viviendas son mejores, todo es mejor porque todos vamos mejorándolo. Ahora, la capacidad intelectual que se les requiere a los diseñadores es algo que en las escuelas parece que se olvidan. Hay una tendencia en Inglaterra de escuelas de diseño que lo que hacen es no enseñarles a diseñar, sino lo que hacen es que los llevan a sitios para culturizarlos. Porque les dicen que lo de diseñar al final lo acabarán aprendiendo solo. Y que va muy de la mano con cómo empezó esta industria, ¿no? Exactamente. Cuando empezaron los diseñadores no habían escuelas de diseño. No había. Entonces, en las escuelas estas les llevan al teatro, les llevan a museos, les obligan a escribir, les hacen teatros, es decir, les obligan a cultivarse por dentro y cuando empiezan a todo eso a hacer pozo, empiezan a descubrir que ahora entiendo por qué tengo que hacer un logo o por qué necesito un cartel. Mientras que de la otra manera era un rectángulo donde metía cosas. Es decir, esas grandes diferencias es lo que nos faltaría avanzar. Yo quiero cerrar un poco esto hablando ya más directamente de ese futuro de la tecnología y hacia dónde va un poco la industria, ¿no? Ahí, no sé si lo conoces, Jaron Lanier, un filósofo americano muy ligado al Internet. Él defiende una teoría de una forma muy simplificada, que es que él dice que nos hemos centrado tantos en usar ciertos programas o en usar o subirnos a la tendencia que dejamos totalmente de lado las posibilidades. ¿Qué tal? Por poner un ejemplo, nos subimos tanto al carro del Illustrator que de repente Quark pudo haber evolucionado de una forma que nunca hubiéramos previsto, ¿no? Mi amado Quark. ¿Ves? Y todavía hay gente que defiende el Quark. Bueno, yo ya soy muy de InDesign, pero Quark fue mi herramienta, la que me dio de comer durante muchos años. Claro, ¿no? Y eso no la hacía mala, ¿no? Simplemente que adoptamos una por encima de la otra. Bueno, es que el mundo de las guerras tecnológicas están ahí. Es decir, Adobe se ha ido haciendo con casi el monopolio y ahí hay poco que competir. Es decir, Adobe en estos momentos casi tiene la exclusividad. No, la evolución de cada una de las herramientas y lo que va a pasar en el futuro, yo creo que una de las cosas que seguro que va a ocurrir, porque ya ha ocurrido en otros ámbitos, pasa con la fotografía, pasa con las páginas de internet, es que cada vez todo estará hecho más a medida y será más fácil, digamos que tendremos una especie de repositorio mundial donde no es que esté todo inventado, pero sí que tendremos muchos patrones ya creados y no necesitaremos, es decir, si tenemos 60 millones de carteles ya creados y lo único que tenemos que hacer es cambiar la foto y cambiar el texto, pues tal vez habrá una cantidad importante de diseñadores que se dedicarán solo a retocar lo mismo que hace un fontanero. Un fontanero no construye las tuberías cada vez, las monta. Claro. Un arquitecto no hace los cimientos, o sea, no se inventa unos nuevos cimientos cada vez que tiene que hacer un edificio. Sí. Hay 50 maneras de hacer los cimientos y se aplica una u otra. Sí. Pero también creo que esto es un poco como el carpintero, ¿no? El artesano que se adapta a las herramientas, claro. Así, ¿no? Y creo que estos programas deberían adaptarse más al uso. No, yo creo que se adaptan mucho. Lo que ocurre es que tal vez nuestra actividad tiene... Yo lo que me encuentro es que muchas veces los que crean el software intentan llegar a todo el mundo, a todas las actividades y a veces no son tan perfectas en algunas de las cosas que a nosotros nos gustaría. También porque a veces pensamos que el que crea el software está pensando en nosotros. Sí, y la forma de uso es distinta totalmente. Y a veces nosotros, muchas veces cuando hablamos con Adobe, nos damos cuenta de que su objetivo no son los diseñadores. Su objetivo es que
todo el mundo en sus casas tenga un paquete de Creative Cloud. Sí, justamente ese primo que piensa que sabe usar el Photoshop. Que sea de uso masivo. Pero creo que en ese sentido ya corre por nuestra cuenta trascender, digamos, la propia herramienta. Sí. Y irnos más hacia el tema de la cultura, ¿no? Es que lo que nos ha pasado en los últimos años es que la herramienta nos ha ganado. Nos hemos vuelto muy cómodos. Sí, nos ha ganado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo sobre todo a la gente más joven que ya no diseña en la libreta. Diseña directamente en el ordenador. Lo hablamos con Pepe, nadie hace pruebas de impresión. Exacto. ¿Qué ocurre? Te ganan. El software te gana. Entonces, si tú en tu libreta dibujas un círculo y ese círculo no es perfecto, pues eso tiene una gracia especial y tiene una continuación de tu mano. Cuando tú diseñas directamente en el ordenador, pues el círculo siempre es perfecto. Y además siempre tienes 3 herramientas, que es un cuadrado, un círculo y un triángulo. Pues te van a salir cuadrados, círculos y triángulos, pero nunca te va a salir un hexágono o no te va a salir un churro. Es decir, no, te va a salir siempre eso porque es la herramienta más básica. ¿Dónde queda la línea entre, digamos, precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? El diseño en la libreta y el diseño directamente en la tableta digital, ¿no? Que para muchos es casi natural hoy en día, ¿no? Ir directo, dice, pero no es un lápiz. Diseño igual en la Wacom que en el lápiz. Y yo difiero tanto. Es que ahí tú estás hablando de dos planos, es decir, con el tiempo nosotros hemos ido evolucionando lo siguiente, es decir, una cosa es hablar de si un lápiz dibuja más fuerte o, es decir, podemos dedicarnos horas a decidir si el grafito del lápiz es más oscuro, más blando, más duro, más fino. Al final estamos en el terreno más bajo. Es como cualquier otra actividad, es decir, yo siempre me gusta mucho comparar, es como si los médicos hicieran congresos para decidir cuál es el bisturí mejor para operar. No se hacen congresos para decidir cuál es el mejor bisturí para operar. Hay bisturí, se opera y punto. Se hacen congresos para otras cosas mucho más elevadas. Entonces, a nosotros lo que nos gusta muchas veces hablar cuando hablamos y hacemos entrevistas con gente es de todo lo que no sea precisamente técnica. Técnica está ahí, se aprende. A veces es mejor un lápiz que otro, a veces una libreta que otra, a veces es mejor hacer en libreta y a veces en el ordenador directamente, es mejor en una Wacom o la otra marca que no recuerdo cómo se llama. Al final no deja de ser, estamos digamos, en el territorio más bajo. ¿Dónde se supone que deberíamos de estar? Donde yo creo que es donde deberíamos de estar. Deberíamos estar en el nivel más alto, que es intentando solucionar a la gente en su vida. Claro. Es decir, muchas veces seguimos hablando del enésimo logo, el enésimo cartel, la enésima campaña de publicidad, cuando realmente hay millones de cosas que solucionar ahí fuera y los diseñadores, los creativos, tienen esa capacidad para resolverlo. Estar peleándonos en si es mejor utilizar Photoshop o InDesign o si es mejor utilizar Mac o PC, sí, es quedarse en la superficie más baja y no darse cuenta que por arriba hay millones de personas que están ganándose la vida y solucionando la vida a la gente, que es donde deberíamos de estar discutiendo de si deberíamos dedicarnos a hacer el enésimo cartel de fallas o deberíamos de hacer campañas de concienciación a la sociedad y no un cartel que diga este mes son fallas. Sí, ahí es donde está la clave. Y yo también, bueno, claro, porque antes de yo dedicarme al diseño, entré mucho en el cine y en la publicidad antes de eso, ¿no? Y siempre he visto esto. El cine es un buen ejemplo. Los micrófonos, las cámaras, son una herramienta, ¿no? Lo importante es el mensaje siempre, ¿no? Y creo que a veces nos hipercentramos en la calidad. Exacto. Y en usar la mejor técnica y nos olvidamos de que dejamos un vacío, digamos, de mensaje de fondo. En el cine, tú cuando llevas a un actor a una entrevista no le preguntas, bueno, ¿y con qué cámara habéis grabado la película? Claro. Nadie se lo pregunta. Pero es que ahora podemos estar grabando esto sí, con el móvil. Igual yo creo que le preguntan, bueno, ¿y qué? Se llaman al director de la entrevista y le dicen, bueno, ¿y qué te motivó a hacer esta película? Pues mira, había un problema de una guerra en tal país desconocida, yo quería documentarlo. O creo que es muy importante las emociones que destila esta película porque te va a hacer sentir. No le preguntan si el metraje o qué máquina utilizaban para montar. Y el buen director nunca te va a decir que no, es que yo esperaba grabar, este estudio tiene esta cámara y yo solo quería grabar con la cámara, ¿no? Entonces nosotros los diseñadores, que es un poco donde yo me enfado a veces con los diseñadores, seguimos metidos en el tipo de cámara que grabamos, en el cómo se ha montado, en qué software. Vamos a hablar de lo otro, es decir, pero ¿por qué hiciste esto? Y entonces ahí no tienes lenguaje. El futuro yo creo que está ahí. El futuro es decirle a los diseñadores, olvídense de la técnica, que está ahí, se aprende. Hay mucha gente, muchas escuelas de diseño que no enseñan software porque han dicho, oye, esto se enseña a uno en casa.
y vámonos a lo otro, vámonos a ver dónde podemos solucionar, qué podemos solucionar y sobre todo qué queremos contar. Claro. ¿Qué queremos contar nosotros? ¿Tú qué quieres contar? ¿De qué quieres hablar? Luego ya veremos con qué mecanismo, y si lo hacemos con vídeo, lo hacemos con cartel, con papel o con lo que sea. Y ese yo debería de ser el futuro de esta profesión. ¿Por qué gráfica, además? Porque es tu caso, ¿no? Sigue imprimiendo en papel y sigue... Porque estamos locos. Porque estamos bastante locos. Eso fue una decisión, es una evolución. Al final, nosotros empezamos hace 10 años siendo una web. De la web pasamos a las redes sociales, porque hay que recordar que cuando empezamos prácticamente no estaba ni Facebook, es decir, estamos muy al principio de las redes sociales, con lo cual luego descubrimos las redes sociales era un mecanismo de conseguir audiencia, de conseguir tráfico. Luego nos metimos en el audiovisual, llegamos a hacer 5 documentales, un máximo llegamos a los autores sin propiedad de 1 hora. Entonces, para cerrar el círculo, cada papel. Claro. Pero en el papel teníamos 2 objetivos que conseguir. Por un lado, es algo un poco más abstracto, que es los medios en general se les critica cuando tú ves las noticias en televisión, se les llama, unos son periódicos y otros son digitales. Los digitales son los que no tienen papel. Y a los digitales, digamos que aunque descubran una gran exclusiva, es como que es de menor nivel, ¿no? No, el prestigio, ¿no? Sí, el prestigio. El prestigio de las cabeceras con papel tiene un prestigio y las cabeceras sin papel es como que son menores, ¿no? Sin embargo, hay una guerra importante ahora, ¿no? Entre el periódico tradicional y el medio digital. Y hay periódicos como el Diario.es, al que nosotros estamos asociados, que hacen exclusivas y consiguen tumbar gobiernos y consiguen encontrar exclusivas muy importantes. Pero digamos que seguimos teniendo esa merma de digital está ahí y papel es otra cosa. Entonces, por un lado teníamos que corregir eso. De hecho, cuando empezamos a hacer papel, de repente muchas centrales de medios y mucha gente como, ahora sí que ya sois un medio. Y nosotros pensamos, ya, pero es que antes ya lo éramos, ¿no? Entonces, al final, lo que te da es legitimidad, ¿no? Sí, digamos que subes ese escaloncito. Claro. Pero bueno, eso era una cosa más, casi como de una espinita clavada ahí dentro. Pero la otra es un tema más profesional. Y profesional quiere decir que nosotros siempre ponemos el ejemplo de que una foto a móvil completo no deja de ser un rectangulito pequeñito, pero una foto a doble página completa en una revista es que no, eso tiene un poder, el poder táctil, el poder de los materiales, el poder de los acabados, eso era fundamental para nosotros como diseñadores. Pero además, en Internet nadie es capaz, no es que no sea capaz, pero es muy raro leerse un artículo de 5.000 palabras. Sí. Muy difícil. Yo me leo Hot Down, por ejemplo, y he tardado 3 días en leerme un artículo que me lo tengo que guardar porque si no se me olvida. Y es que creo que al final nos sentamos en el ordenador y esperamos que todo pase rápido. Sí, todo es muy rápido. Que todo sea inmediato. Pues es todo como muy superficial. Nosotros le llamamos la dictadura de los titulares. Todo es lees titulares. A veces ves como la gente lee un titular y luego no entra a leer el artículo. Cuando tienes una pantalla de 7 pulgadas del móvil, que es donde lo ves, no. Entonces necesitamos crear otro tipo de lenguaje, crear sobre todo que hubiesen textos más profundos, entrevistas con un poco más de amplitud, y eso solo se podía hacer en papel. La parte buena, que ahora sabemos que tenemos una revista que tiene mucha calidad, que está muy bien valorada y de la que estamos muy felices y encantados de lo que estamos consiguiendo, que jamás hubiésemos soñado cuando estábamos haciendo el primer número. Nos costó varios años conseguir el modelo que tenemos ahora, porque no fue la primera versión. La parte menos buena, pues que el papel sigue siendo muy difícil de distribuir, es muy, muy caro y para, por ejemplo, todos los que nos leen desde Latinoamérica, que estarían encantados de tenerla, pues el coste de llegar allí es altísimo y nos gustaría que fuese más fácil, nos gustaría regalarla, pero es muy difícil, los costes son muy altos. Pero aún así seguiremos con ella y de momento no hay expectativas de que el papel desaparezca. Y esperemos que no, además. ¿No? Y además creo que con el tiempo cada vez va a haber más gente que vuelva otra vez al papel. Claro. Porque el papel está ahí, es fijo. Bueno, todo es cíclico, ¿no? Incluso la forma en la que usamos. Son cosas diferentes. Hace poco estuvimos en una reunión con otros editores y la conclusión a la que llegábamos era que hay que estar en todos los canales. Tú ves a alguien como la cadena SER, por ejemplo, y si tú analizas la cadena SER, tiene todo. También tiene revistas de papel, tiene web, tiene podcast, tiene emisión en directo. Tú no puedes decir, no, yo hago esto y solo hago esto en este nicho.
tienes que estar en todas partes, con mejor o peor situación, pero tienes que estar en redes sociales, tienes que estar en web, tienes que estar en papel, tienes que estar en aplicaciones en las tiendas online. Al final tienes que estar en todas partes, es inevitable. Sí, claro, cómo no. Pero bueno, Víctor, un placer haberte tenido por aquí. Tienes la cámara ahí. Nada, un placer para mí hablar de esto y además ojalá podamos hacer más cosas de estas. El que quiera saber más sobre ti, sobre gráfica, ¿dónde los puede encontrar? En gráfica.info está toda nuestra información y en las redes sociales, en las apps stores y en algunas tiendas especializadas está nuestra revista. Genial. Hasta luego, pues. Placer. Igualmente.